Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones. En esta ocasión vamos a dar una clase referente a cómo sería un método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Hablo de cualquier tarjeta electrónica en la parte de la alimentación como tal, fuente de alimentaciones de televisores, de hornos de microondas, por ejemplo, este tipo de tarjetas inversoras, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una placa de un DVD, ¿verdad? Y tenemos por acá la placa de una lavadora, ¿ya? Perfecto, ahí tenemos varias placas. Y esto es una clase tanto para personas que están ya en el término de electrónica avanzada, como también en la parte de principiante. La pregunta es, cuando a ustedes les llega un aparato electrónico, ¿verdad? Eh, Muchas de las fallas van a ser, principalmente, va a ser porque el aparato no prende. No prende. O puede ser que el aparato sí prenda, ¿verdad? Pero se apague al ratico. O puede ser que tarde en encender. O puede ser que prende cuando le dé la gana. Así de sencillo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero como técnico o como principiante a revisar en una placa para no dañarla, para no intervenir el circuito de manera errónea? Esto es fundamental, amigos, y esto es importante entenderlo porque no queremos, si ya la tarjeta tiene un daño, no queremos agregarle otro más, ¿cierto? Bien, debemos de saber, muchachos, que las placas electrónicas de fuentes de alimentación, sea una fuente conmutada o una fuente lineal, va a recibir principalmente el voltaje de lo que viene siendo lo siguiente. Va a recibir el voltaje AC, 220 voltios o 110. Es decir, nosotros energizamos un aparato electrónico con ese voltaje, muchachos. Ese voltaje es necesario para que la tarjeta pueda funcionar. Pero no siempre, amigos y compañeros, las tarjetas electrónicas se alimentan con este voltaje. Porque, por ejemplo, si a usted le llega esta tarjeta para reparación, esto es una tarjeta inversora de un televisor, esta tarjeta ya no va a recibir un voltaje AC, va a recibir un voltaje DC. Un voltaje bajo típicamente de 24 voltios, entonces la cuestión cambia. Esos son parámetros que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si tenemos esta placa recibe voltaje alterno. Es una placa más pequeña de un panel de horno de microondas, recibe voltaje alterno y tiene que trabajar con voltaje directo. Ahora, mira, esta es una tarjeta inversora, el cual no trabaja al principio con voltaje alterno, sino con un voltaje directo bajo, que después nos entrega otro voltaje alterno, ya es otra cosa, un voltaje mucho más alto, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tú tienes que saber. Algunas tarjetas se van a alimentar con el voltaje AC, 220 o 110, y otras no. Para que tomen en cuenta eso. ¿Por qué? Porque va a depender del circuito de la tarjeta, de la zona que va a controlar esa parte en el aparato electrónico determinado. Vamos a suponer, yo tengo una placa como esta. Esta placa le entra voltaje alterno, y luego tiene que pasar por un proceso de rectificación en baja frecuencia. ¿Para qué? Para que en estos capacitores electrolíticos principal nosotros tengamos el voltaje conocido como voltaje de V+. ¿Ya? Y este voltaje es fundamental porque va a alimentar parte del conmutador principal y parte del chopper inicial. Entonces, el primer voltaje cuando una tarjeta electrónica, ¿verdad?, se energiza con 220 es voltaje de V+. Este voltaje es primordial, muchachos. Este voltaje es primordial. ¿Dónde se encuentra? Capacitor principal. Ahora me preguntan, Hans, ¿todos tienen este capacitor? ¿Todas estas tarjetas electrónicas que se alimentan con voltaje alterno tienen este capacitor electrolítico principal? Sí,
¿Y qué pasa? Lo que pasa es que muchos dicen, no, pero lo veo muy pequeño para recibir 450. No importa. Ustedes tienen que guiarse y fijarse en lo siguiente. Fíjate esta tarjeta. Esta tarjeta es de un horno de microondas. Esta tarjeta se alimenta con la C, tiene un puente rectificador y dos capacitores súper pequeños. Pero la diferencia es el microfaradio, fíjate. 4.7 a 450 voltios. Mira el tamaño, muchachos. Mira el tamaño en comparación con esta. ¿Por qué? Te cuento esto rapidito, muchachos. Te cuento rapidito esto. El voltaje de V más en el capacitor electrolítico principal, te lo voy a poner aquí entre paréntesis, son fuentes conmutadas. Son fuentes conmutadas. Ejemplo, esto que está acá es una fuente conmutada. Te puedes dar cuenta claramente con el tema del transformador chopper. Aquí tienen el capacitor electrolítico principal, 400 voltios. ¿Se dan cuenta? Exacto, perfecto. Vamos con esta. Esto es una fuente conmutada. Aquí tenemos 450 voltios como capacitor. Bueno, en este caso viene 420, pero el voltaje es el V más. Esta es una fuente conmutada. Y esta ya cambia. Esto ya cambia, muchachos. Esto es una fuente lineal. Amigos, para que sepan, a las fuentes de alimentación conmutadas, el voltaje de V más es un voltaje típico de 160 voltios. Cuando estamos a una línea de 110. Cuando estamos a una línea de 220, ¿verdad? El voltaje típicamente son 300 voltios. Este es el primer voltaje fundamental que ustedes tienen que medir. Cuando hablamos de fuentes de alimentación conmutadas, este es el primer voltaje de alimentación. Es un voltaje, bueno, se conoce como el voltaje vía plus, voltaje de polarización para otros tipos de circuitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conmutador no trabaja sin este voltaje. El transformador no trabaja sin este voltaje. Es un voltaje fundamental. El primer voltaje que usted debe tener en esta fuente, es ese, el voltaje de V más. Es el primer voltaje que usted debe de medir. Correcto. Ahora, en las fuentes lineales, el voltaje de V más, porque también es un voltaje V más, este voltaje ya cambia. ¿Por qué? Porque el voltaje es mucho más bajo. Este voltaje, ejemplo, puede ser 16 voltios. Puede ser, no sé, supongamos 24 voltios. Es mucho más bajo. Por ejemplo, revisemos acá. Esta tarjeta tiene 25 voltios en su capacitor electrolítico principal. 25 voltios significa que debe llegar un voltaje aproximadamente de 16 voltios acá, en este señor que está acá. ¿Por qué? Porque los 450 voltios de este que yo le estoy diciendo acá, del capacitor electrolítico principal, es el voltaje máximo que puede soportar el capacitor. Más de allí no, porque se revienta o va a trabajar forzado. En este caso, vimos que tenemos un capacitor de 25 voltios, es el valor máximo en voltaje que puede soportar, porque si no, si se supera, va a dañarse, va a quemarse. Entonces trabajaría con unos 16 voltios aproximadamente en este caso. Pero si aquí el voltaje sería 24, ya el capacitor, por ejemplo, sería de 35. ¿Me explico? Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más debemos de saber? Muchachos, otra cosa fundamental que debemos de saber es un segundo voltaje. Voy a ponértelo aquí como segundo voltaje o voltaje 2. El voltaje 2 es el voltaje de espera. Ese voltaje de espera se conoce como stand-by. Voltaje de stand-by, voltaje en espera, voltaje permanente, ¿ya? Fuente de espera, fuente de permanente, en fin, tiene varios nombres que puede recibir. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, fíjate lo siguiente. Esta fuente para poder trabajar necesita fuente de stand-by. Esta fuente para poder trabajar necesita fuente de stand-by. Esta fuente para poder trabajar necesita fuente de stand-by. Esta fuente lineal necesita fuente de stand-by.
Entonces, todo aparato electrónico necesita de esta maravillosa fuente, la fuente de standby. ¿Y por qué es tan importante tener la fuente de standby en un aparato? Porque la fuente de standby es la que alimenta al microprocesador del equipo. El microprocesador típicamente está en otra tarjeta, conocida como la mainboard, pero va a depender obviamente del aparato. ¿Por qué? Porque acá yo tengo la fuente de alimentación, pero a la vez también tengo el microprocesador. ¿Y qué hace el microprocesador? Bueno, recibe órdenes del usuario, ¿verdad? Para, por ejemplo, en este caso, poner a calentar los ingredientes, ¿verdad? Agregar temperatura, tema de minutos, todo eso. ¿Me explico? Entonces, cuando es un televisor, el microprocesador no viene en la fuente, viene en la main, al menos que sea una tarjeta única. Pero típicamente el microprocesador viene en la main, aunque sea una tarjeta única. Entonces, el voltaje de espera, el voltaje de standby es fundamental. Entonces, tenemos primero que nada, número 1, B+, como voltaje fundamental. Y número 2, standby. Estos dos voltajes son primordiales. Estos dos voltajes son primordiales en una fuente de alimentación, sea conmutada o sea lineal. Estos dos voltajes son fundamentales. La diferencia es que el voltaje de B+ es producto. El voltaje de B+ es producto de la rectificación. Es producto de la rectificación. ¿Y quién hace la rectificación? El puente de diodos, sea de manera individual, ¿ya? El puente de diodos es este. En este caso tenemos encapsulado, pero también puede venir de manera individual, como por ejemplo la tarjeta de horno de microondas acá. Entonces, gracias al puente rectificador, nosotros vamos a tener un voltaje un poquito más elevado a través de una constante, ¿verdad? Más elevado. Entonces, B+ es producto de la rectificación de baja frecuencia. Bien. Y standby es producto de varios componentes. ¿Qué les parece la clase? Esto es lo primero. O sea, o es lo primero que yo recomiendo. ¿Qué es lo primero que se debe revisar en una tarjeta electrónica, muchachos? ¿Qué es lo primero que yo voy a recomendar como técnico en electrónica? De verdad se los digo, de experiencia, de antemano. Son estos dos primeros voltajes. Son estos dos primeros voltajes. El de esta tarjeta, el de esta tarjeta, el de esta tarjeta, ¿ya? E incluso el de esta tarjeta. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, que una fuente lineal se alimenta también con voltaje B+, pero el voltaje es mucho más pequeño, ¿verdad? Y que también le va a llegar standby. Que una fuente conmutada va a recibir B+, que es un voltaje mucho más alto y que también va a recibir standby. Que el B+ es producto de la rectificación de baja frecuencia y que el standby es producto de varios componentes electrónicos. Esto es esencial a tomarlo en cuenta y a saberlo, muchachos. Y es importante tomarlo en cuenta. Es lo primero que yo voy a recomendarte. Ahora, para una próxima clase yo voy a dejar bien escrito varias cosas que también tienen que tomar en cuenta. Anoten esto en un cuaderno y lleven el producto de información electrónica de sus aparatos electrónicos, de sus futuras reparaciones, en fin. Bendiciones para todos. Suscríbanse y manténganse informados. Muchas gracias por el apoyo.